Buenas a todos, en este video vamos a hacer un análisis bastante extenso acerca de cómo inicia el proceso psicoterapéutico, tanto justamente desde las psicoterapias como desde el psicoanálisis. Vamos a plantear las principales diferencias y a partir de ahí yo invito al oyente a que haga una reflexión acerca de cuál sería entonces la ciencia o dentro de la clasificación de las ciencias a cuál pertenecería cada una, ya que de por sí al tener un objeto de estudio diferente. En el caso de la psicoterapia ese es un objeto de estudio que es corroborable y que es empíricamente contrastable, como es la conducta, mientras que el psicoanálisis se basa en un objeto de estudio idealista, ideal, ya que no existe realmente o no se puede corroborar su existencia y no se puede por lo tanto sistematizar una forma específica de ayuda, ya que justamente el psicoanálisis se basa en una cura singular, una cura por cada paciente y en cierto punto requiere por tanto de creer que la hipótesis del inconsciente es verídica, ya que de lo contrario es imposible tratar, ya que no se abriría este inconsciente y por lo tanto no se podría someter a la persona a un análisis. Esto es muy importante, ya que de algún modo yo invito también al oyente a que asuma esta hipótesis del inconsciente como verdadera para poder justamente comprender estos conceptos y también luego someterlos a una duda, a un razonamiento crítico y contrastarlos con los contenidos de la psicoterapia moderna, contemporánea, vigente en la mayoría de países a día de hoy, a la que yo adhiero. Ahora bien, entonces, una vez que nosotros entonces tenemos estas principales premisas sobre las cuales estructurar este video, vamos a comenzar. En primer lugar, yo voy a comenzar hablando de Lacan. Lacan es un psicoanalista que toma los postulados de Freud, los lee a la letra en su primer análisis, digamos, de los textos, y a partir de ahí establece su teoría. La diferencia entonces fundamental con Freud reside en que él le otorga una mayor preponderancia a lo que sería el lenguaje como tal y se aleja un poco de la etiología sexual, porque al fin y al cabo Freud fue muy polémico en su época, en la época victoriana del siglo XIX, debido a que sus postulados hablaban de que la sexualidad infantil era la que determinaba la mayoría de los conflictos psíquicos que sucedían en la adultez. Entonces la sexualidad, al de algún modo hablarse en términos de niñez, generó gran controversia en los médicos de la época. Entonces, Lacan lo que va a hacer es recurrir a ciertas ciencias que le van a permitir de algún modo sistematizar y formalizar un psicoanálisis que tenga una especie de base más sustentada científicamente, podríamos pensarlo. Y él va a tomar principalmente también postulados filosóficos, ya que yo, por lo menos desde mi hipótesis, desde mi juicio, el psicoanálisis es una filosofía como tal, una filosofía que tiene un sistema sumamente elaborado, pero no es realmente una ciencia, no cumple con los criterios que en la modernidad denominaríamos como una ciencia como tal. Y quienes quieran saber cuáles son estos criterios, que vean el anterior video, porque justamente este es una especie de continuación de aquel. Entonces, principalmente, vamos a hablar de lo que él va a tratar como el comienzo de todo, el comienzo de la estructuración de la subjetividad. Esta subjetividad entonces es esta forma peculiar de cada uno de los individuos, cada uno de los sujetos, de responder ante la vida, responder ante la realidad material. Me equivoqué y dije una palabra que no debería haber dicho, que es individuo. ¿Por qué? Porque individuo significa que es indivisible. Y se supone desde el psicoanálisis que el sujeto está escindido, el sujeto está partido, es decir, que está en una falta. Pero vamos a explicar bien a qué quiero decir con esto, principalmente para aquellos oyentes que no estén dentro del ámbito psicoanalítico, en el ámbito psicológico, porque al fin y al cabo estos videos no son solamente para catedráticos, sino que también son para oyentes que les interesen por la psicología y que no por ello la estudian a nivel universitario. Toma entonces postulados de Hegel y de Saussure. Saussure es básicamente un lingüista muy conocido en su época por haber escrito, o mejor dicho, porque sus alumnos escribieron un texto extraído de sus propias clases, que se llama el curso de lingüística estructural, que al fin y al cabo sienta las bases del estructuralismo del lenguaje. Esto es muy importante porque eso es algo que va a tomar Lacan para establecer su teoría. Él al fin y al cabo va a decir en su célebre aforismo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Pero qué quiere decir realmente esto? Principalmente partiendo de esta hipótesis que el inconsciente es la base de la cual se estructura el psiquismo, básicamente quiere decir que dentro del lenguaje uno nunca es capaz de significar de manera exacta todo aquello que busca significar.
Lo mismo sucede a nivel inconsciente, es decir, que el inconsciente como tal se estructura a partir de una falta, a partir de una carencia fundante, y que esta carencia fundante es al fin y al cabo la que va a hacer que una subjetividad se configure en relación a la misma. Esta configuración específica es la estructura, y esta estructura como tal es lo que más o menos va a determinar ciertas reglas o ciertos patrones conductuales o de pensamiento que los determinados sujetos van a, de algún modo, o de los que los determinados sujetos se van a servir para desenvolverse en la vida. Dicho esto, Hegel va a proponer una analogía en uno de sus textos acerca de la bolsa o la vida. ¿Por qué es muy importante esto? ¿Por qué? Porque si uno elige la bolsa, por ejemplo, termina perdiendo no solamente la vida, sino también la bolsa. En cambio, si uno elige la vida, termina perdiendo la bolsa, pero conserva su vida. Algo similar sucede en lo que Lacan denomina como la alienación y la separación. Básicamente, la teoría del lenguaje en la que se basa Lacan es que uno es introducido al lenguaje en contra de su voluntad, a través de significantes, es decir, a través de términos, enunciados, vocablos como los que yo estoy usando ahora mismo, a través de justamente los padres o la figura quien haga de madre, en muchos casos se dice, que le va a otorgar estos significantes. Una vez estos significantes se otorgan, de algún modo podríamos pensar entonces que este sujeto los usará a través de un llanto, es decir, el niño, una vez que nace, tiene un llanto, justamente grita, pide algo, tiene una necesidad fisiológica. Esta necesidad fisiológica, una vez satisfecha, va a hacer que este niño vuelva a pedir algo, pero esta vez el niño, desde la teoría psicoanalítica, ya no va a hacer algo puramente de la necesidad, sino que él va a demandar otra cosa, y es la demanda de amor. Es decir, que además de la satisfacción de la necesidad, va a buscar en cierto punto un amor, y a partir de ahí ya entra en la dialéctica del lenguaje. ¿Por qué? Porque a través de esos llantos expresa una cierta necesidad, pero también expresa algo que está por fuera de esto. Ahora bien, en muchos casos, ¿qué es lo que sucede? Que la madre o quien haga de madre no es capaz de satisfacer del todo esto, y a partir de ahí se conforma, de la teoría psicoanalítica, se conforma un resto. Este resto entre la demanda y la necesidad es lo que constituye el deseo. Es aquello que se encuentra con un objeto que nunca más se va a volver a encontrar. Es la eterna nostalgia de algo. Esta nostalgia de algo que nunca se tuvo realmente es lo que va a ser la base de la falta. ¿Por qué? Porque nosotros nuestro deseo, el deseo del ser humano, podríamos pensar que esto al fin y al cabo es la tesis de Schopenhauer, que todo se dirige con una voluntad específica que busca sobrevivir, pero la diferencia es que Lacan y Freud van a determinar que esta búsqueda o esta voluntad no se dirige a un fin específico, sino que este fin o este objeto imaginario al que se dirige es siempre poco crucial o no termina siendo satisfactorio del todo a la hora de justamente satisfacer este deseo y que se cumpla y se termine. No existe tal cosa como un deseo satisfecho en ninguna de las formas de estructurarse. Por eso la voluntad es inacabable. La voluntad en ningún momento cesa. Por eso cuando una persona obtiene algo que buscó durante muchísimo tiempo, al obtenerlo, simplemente quiere otra cosa más, porque eso una vez que se satisfizo ya no puede justamente otorgar ese valor que le otorgaban antaño. Esto en cierto punto que es muy filosófico, pero que también nos permite entender de manera metafórica cómo funciona ese anhelo constante que todos los seres humanos tenemos, o al menos la gran mayoría, ahora voy a explicar por qué no todos, es lo que va a permitir justamente entender que en esta alienación en la cual uno se halla justamente ante significantes impuestos por el otro, lo que va a hacer es elegir, como ya mencionamos, la analogía de Hegel es la bolsa o la vida, en este caso se elige la vida, es decir, se busca emerger como un sujeto, y este sujeto de algún modo va a nacer a partir de ello, o sea, la base de la subjetividad emerge, como ya mencioné, en esta configuración ante esta falta, en este lenguaje que es inacabado, que es incompleto. A partir de ahí, entonces el niño va a crecer y va a comenzar a hacer ciertas preguntas. Estas preguntas van a ser dudas en las cuales este niño justamente va a vislumbrar en el habla, ya que se supone que desde Lacan todo habla, o sea, toda búsqueda de hablar acerca de cualquier cosa es una demanda de amor, simplemente que se complejiza en gran manera una vez que uno crece, porque uno adquiere el lenguaje más allá del llanto que posee cuando era un niño. A partir de aquí entonces, lo que va a establecer es que este lenguaje de algún modo va a resultar insatisfactorio para responder a las preguntas.
entonces el niño podrá de algún modo dar cuenta de esta falta incluso antes de poder llamarla como tal, como dice Lacan. A partir de ahí va a descubrir entonces su propia falta. Al descubrir su propia falta, lo que va a hacer es separarse del sentido y por tanto comenzar a entrar a la dimensión del malentendido. Y este malentendido básicamente quiere decir que las personas, el diálogo en muchos casos no lleva a nada. ¿Por qué? Porque estamos constantemente en un malentendido y por tanto el sentido que le otorgamos a las cosas es siempre diferente al sentido que le otorga a otra persona. Esto justamente es una hipótesis que excluye los elementos genéticos y epigenéticos y va más al lado de realzar o enfatizar el espacio psíquico como aquel preponderante a la hora de determinar cómo se forma la subjetividad. Una vez dicho esto, entendemos que a partir de esta falta, justamente como dice Lacan, uno entra en la dimensión del discurso. El discurso entonces como tal es esta manera de desenvolverse que nace siempre de una impotencia. ¿Por qué? Porque el sujeto neurótico nunca dice aquello que de verdad quiso decir y por esa razón es justamente que sigue demandando cosas y que sigue queriendo más y más, porque el deseo, como ya mencionamos, es inacabable y la demanda, por tanto, eso que queremos conscientemente, nunca puede satisfacerse en su totalidad y uno nunca puede quedar del todo contento con los resultados de las cosas que uno hace, porque la significación que uno puede dar es siempre incompleta, además de ser siempre, de algún modo, diferente a la significación que podría otorgar a otra persona, como ya mencioné. Ahora bien, hay casos en los cuales esto no sucede y aquí entramos con las entrevistas preliminares. ¿Cómo inicia un proceso psicoterapéutico si tenemos en cuenta esta base subjetiva que es diferente en cada uno de los sujetos? Principalmente lo que va a decir Miller. Jacques Alain Miller es el yerno de Lacan, es al fin y al cabo quien creó todos los seminarios en los cuales se sistematizó y se planteó de manera sumamente extensa y sumamente también inteligente, porque son textos muy difíciles de leer y que de algún modo también recurren a artificios de la matemática, matemas matemáticos para explicar la teoría, lo cual es muy arduo de realizar, pero es al fin y al cabo la labor que realizó Miller, ya que de algún modo Lacan no escribió mucho realmente por sí mismo y era justamente, al igual que Hegel, una especie de fanático de lo que es el oscurantismo, esta capacidad dentro del lenguaje, la capacidad de escribir de una forma críptica y hermética, justamente para no intentar ser entendido, sino todo lo contrario, ser mal entendido o no ser entendido en absoluto. Entonces lo que va a hacer Miller es traducir, podríamos pensar, o hacer que el lenguaje sea un poquito más ameno y más llevadero y por tanto que la teoría, la doctrina de Lacan se pueda entender. Por cierto, creo que no lo expliqué aún, pero yo pienso que como la alienación y separación es el proceso fundamental desde el cual se emerge el sujeto, es incluso más importante plantearla en un comienzo para entender cuál es la base del psicoanálisis antes de incluso enseñar a Freud. A partir de que se enseña esto y se hace sus diferencias con Freud, pienso que es mucho más fácil para aquellos estudiantes que les cuesta comenzar a entender el psicoanálisis. Por eso es que yo comencé de este modo y por eso es que planteo esto como la base fundamental del psicoanálisis. Una vez dicho esto, comenzamos con las entrevistas preliminares, es decir, aquellas sesiones en las cuales esta persona entendida como un sujeto de derechos, el yo, va a asistir a un consultorio con un psicoanalista. Una vez que aquí comenzaría el proceso de admisión, podemos pensar dentro de la psicoterapia, pero lo que va a suceder en el psicoanálisis es diferente. ¿Por qué? Porque hay una especie de deseo, como dice Miller, un deseo de ser paciente, un deseo de estar de algún modo subordinado justamente a quien va a otorgar la cura, que sería el médico o el psicoterapeuta. Lo que va a decir entonces Miller es que esta evaluación, esta autoavalarse como paciente que realiza justamente esta persona, no debe ser admitida por el terapeuta, por el psicoanalista, mejor dicho. No debe ser admitida en un primer momento, sino que antes debe surgir cierto cuestionamiento y debe surgir también un esclarecimiento acerca de cuál es la estructura, esta modalidad subjetiva que se constituyó a partir de la falta. Dicho esto, las preguntas que plantea Miller que se pueden hacer es acerca de la certeza o las dudas. ¿Por qué? Porque principalmente hay tres estructuras, como ya mencioné: la estructura neurótica, la estructura psicótica y la estructura perversa.
Las estructuras de las que más se habla, las cuales son más fáciles de lidiar porque son más comunes, o más fáciles, mejor, no sería la palabra adecuada, sino que serían las más comunes simplemente, son las neuróticas. ¿Por qué? Son la mayoría de las personas las que asisten a un consultorio por una problemática por la cual no pueden dar una respuesta. Este síntoma que se siente intrasubjetivo es al fin y al cabo, como dice Freud, una solución de compromiso entre yo y el ello. Es decir, que existen pulsiones o anhelos o deseos inconscientes que por justamente el programa de la cultura, es decir, que la cultura establece ciertamente lo que está bien y lo que está mal, son reprimidos. Y este instinto, podríamos pensar entre muchas comillas, es lo que pulsa constantemente y lo que genera cierto conflicto en el yo al no poder justamente maniobrar y traducir eso o adaptarlo a conductas que sean socialmente adaptadas. En esta lucha, digamos, existe otro elemento fundamental que se forma en la neurosis, que es el superyo. El superyo es entonces este conjunto de normas o bases morales, este continente que de algún modo le va a determinar a este sujeto, a esta persona, lo que está bien y lo que está mal. Son lo que Freud denomina como los diques anímicos. La vergüenza, el pudor y el asco. Es al fin y al cabo lo que va a determinar que una persona se desenvuelva con determinadas conductas y resista y sea totalmente reticente a realizar otras que le generen estas emociones, digamos. Se supone desde la teoría que cuanto mayor sea la reticencia a realizarse estas conductas, quiere decir que inconscientemente mayor es el deseo por realizarlas. Ahora bien, ¿por qué se plantea la certeza o la duda? Porque esto sucede en la neurosis, es decir, que este conflicto lo que genera son muchas dudas, mucha incertidumbre. Y esta incertidumbre se traduce en problemas como pueden ser las rumiaciones o problemas de culpabilización o incluso síntomas en el cuerpo. Cualquiera de estas modalidades, al fin y al cabo, refleja un conflicto psíquico interno, un conflicto de fuerzas de algún modo. Es lo que en la antigüedad se denominaba como este conflicto entre lo que sería la virtud y las pasiones. Las pasiones aquellas consideradas como las que atentan contra el equilibrio, contra el bien, y las virtudes como aquellas que lo realzan. Estos vicios o estas pasiones, en tanto pasividad, digamos, ante ciertos estímulos carnales en muchos casos, fueron fuertemente inculcadas por las religiones cristianas y sobre todo por el protestantismo, que constituyó la base de otorgar a la sexualidad con una teología patológica. Esto es un poco el tinte histórico que de algún modo sustenta el pensamiento psicoanalítico, más allá de lo que ya mencioné acerca de la doctrina schopenhaueriana y también nietzscheana. ¿Por qué? Porque Nietzsche lo que va a decir es que la voluntad lo que busca es el poder, busca subsumir aquello que está por fuera de sí mismo para que se asimile a él. Esto justamente fue malentendido por el nazismo y es lo que llevó a las dos guerras mundiales, principalmente el Holocausto y toda esta forma de engrandecer a la raza aria fue al fin y al cabo una forma de un malentendido, justamente como ya mencionamos, en este caso de Hitler, de los postulados nietzscheanos, para que piensen en la relevancia y en la importancia que tiene la filosofía a lo largo de la historia y cuán relevante es también estos postulados para autores como Lacan y como Freud, que al fin y al cabo todas sus teorías se sustentan en estos postulados, como ya mencioné, basados en Lutero, por ejemplo. Ahora bien, yo coloco otro elemento acá, una certeza. ¿Qué quiere decir una certeza? Básicamente que estos significantes de algún modo que se inscriben es en el cuerpo, pero el cuerpo tiene un cierto tinte no solamente real, no solamente lo fisiológico, que sí es una base que es biológica y que es factible y que es real también para el psicoanálisis, es innegable esto, pero que al fin y al cabo es fuertemente simbólico, el cuerpo es algo simbólico. Lo simbólico es básicamente aquello que refiere a algo que no está verdaderamente allí. Cuando nosotros hablamos de una metáfora, cuando hablamos de la alegoría de la caverna de Platón, por ejemplo, estamos haciendo el uso metafórico del lenguaje. En este sentido, este lenguaje no permeó, digamos, en este cuerpo, no llegó a conformarlo y a constituirlo como tal. Uno no es capaz de sentirse entonces dentro del propio cuerpo y de significarlo con el lenguaje. Esta incapacidad, en cierto punto, es lo que se refleja en la certeza. ¿Por qué? Porque los significantes o los términos que se inculcaron a este niño, en cierto punto, fueron suficientes para él. Este niño que de algún modo se quedó en esa posición en la cual él satisfacía el deseo de su madre,
no fue suficiente para que este niño pueda albergar una especie de duda acerca de si verdaderamente desea otra cosa esa madre, ese que nace de madre. Y ahí está justamente el punto, lo que determina la diferencia entre la neurosis y la psicosis, que al no justamente dar cuenta del deseo y que por tanto de la falta, porque si uno no está en falta, ¿por qué desearía algo? Entonces al no contemplar la falta del otro, no fue capaz de contemplar su propia y por tanto lo único que albergó en sí mismo es una idea de completud, pero de falsa completud, porque ante esta analogía de la bolsa o la vida, él básicamente elige nacer como un sujeto, pero como un sujeto en posesión de objeto, totalmente desarmado, totalmente lleno de contenidos ajenos, pero incapaz de responder con los suyos propios. Esta incapacidad es lo que constituye la psicosis como tal. Si ustedes buscan videos, por ejemplo, en YouTube acerca de distintos casos de psicosis paranoide, como se clasificaba en la antigüedad, notarán que la forma de hablar es muy robotizada y muy automatizada. No son capaces de resignificar aquellas cosas que hacen y en ningún punto prácticamente son capaces de albergar una duda acerca de lo que están pensando o de las razones por las cuales hicieron lo que hicieron. Esto que justamente se ve es la certeza, es la literalidad del lenguaje. Ellos son muy incapaces en muchos casos de contemplar o de dar cuenta de posibles sentidos alternativos a aquellos que les sucede, de resignificar su vida. Es decir, que en una operación dialéctica intrasubjetiva, ellos no son capaces de dar una respuesta más allá de la que obtuvieron originalmente. Esta imposibilidad es algo que debemos dar cuenta si ejercemos el psicoanálisis a la hora de atender al paciente. Y se reduce toda esta pregunta, certeza o dudas. Y a partir de ahí existe otra más, que es interpretar o intervenir. Esto va a plantear Soler y a partir de aquí vamos a introducir otro concepto fundamental, el concepto del goce, el placer en el displacer. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que a nivel inconsciente, como dice Freud, existe algo que pulsa, algo que quiere ser satisfecho y esto que genera un gran placer se presenta displacentero en la conciencia. Ahora bien, como en el inconsciente esto genera placer, es lo que lleva en muchos casos a que repitamos esa conducta, de la cual posteriormente nos quejamos y al quejarnos lo que estamos haciendo es preguntarnos ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué me quejo y por qué lloro acerca de la relación fallida que tengo, por ejemplo, por poner un ejemplo metafórico? Y a partir de ahí volvemos a caer en la misma situación. Esto sucede justamente y la incapacidad de responder a esto tiene que ver que esto está intrínsecamente ligado a lo real. ¿Y qué es lo real? Es lo imposible de ser alcanzado por el lenguaje, lo imposible de ser significado. Esto real, este componente justamente de la realidad que nosotros captamos con lo simbólico, es decir, que nosotros captamos esta realidad con el lenguaje, es al fin y al cabo aquello de lo que no podemos responder y que nos genera este conflicto psíquico, este vacío. A partir de aquí, lo que sucede es que este goce va a presentarse de manera saturada en aquellos sujetos que tengan esta certeza, es decir, aquellos sujetos psicóticos. Esta saturación, digamos, de goce, lo que va a hacer es imposible de interpretarse. ¿Por qué? Porque una interpretación es básicamente elaborar una hipótesis a la cual se le otorga un cierto estatuto de verdad por medio del trabajo analítico y a partir de ahí esta hipótesis, aunque no sea real, aunque lo que el analista diga no tenga que ver verdaderamente con lo que sucedió a esa persona, va a tener el estatuto de verdad, el valor de una verdad y por tanto va a poder generar efectos terapéuticos en aquel paciente que asuma y reflexiona acerca de eso y que por tanto puede resignificarlo. Esta interpretación es al fin y al cabo la herramienta principal que va a ejercer el psicoanalista. En próximos videos en los que yo haré el psicoanálisis voy a explicar los 3 tipos de neurosis y también los tipos de psicosis. Ahora simplemente estoy dando un pantallazo general. Mientras que en la psicosis la intervención tiene que ver en muchos casos con plantear ideas específicas o plantear justamente significantes o términos de los cuales este psicótico o a los cuales este psicótico pueda adherirse y eso le permita de algún modo poder seguir su vida de manera óptima dentro de sus posibilidades, ya que al fin y al cabo esta incapacidad de significar las cosas se traduce en muchísimos problemas y se traduce sobre todo en fenómenos elementales. ¿Y qué quiere decir esto? Es el goce desregulado que aparece en distintos campos. Este goce desregulado justamente va a transmitirse a través de diferentes maneras. Una de ellas es el lenguaje del órgano, es decir, cualquier
desfiguración o alucinación en la cual el cuerpo sufre transformaciones, o también a través de delirios persecutorios, en muchos casos, delirios erotómanos, delirios erotípicos o delirios de grandeza, que son los 4 tipos de delirios fundamentales que se ven en los distintos tipos de psicosis. Entonces, la autoevaluación es el deseo de ser paciente. Ahora bien, si hay un deseo, quiere decir que estamos hablando automáticamente de una neurosis y por tanto hay que una interpretación posible. En el caso de que esto no suceda así, se deben plantear, como ya mencioné, estos significantes ideales o una forma en la cual esta persona, mediante obras de arte, por ejemplo, pueda tramitar su goce. Ahora bien, esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque en muchos casos los sujetos psicóticos tienen de la mano ciertos problemas a nivel cognitivo que impiden el correcto acercamiento del analista. Y por tanto, en muchos casos, uno debe dar cuenta de que es muy difícil lidiar con estos sujetos y es al fin y al cabo el trabajo fundamental que debe realizarse en las primeras etapas de un análisis, en la entrevista preliminar. Es decir, dar cuenta si se trata de una estructura neurótica o psicótica. Ahora bien, hay una tercera. Como ya mencioné, está la estructura de la perversión. Básicamente el perverso es aquel que en muchos casos finge actuar como un neurótico, pero que posee rasgos de perversión. Estos rasgos son básicamente donde el deseo, es decir, aquello que busca, aquello que catapulta y es simbólico, porque como ya mencioné, el goce es lo real, es lo imposible de significar, pero el deseo siempre es simbólico. El deseo justamente busca captar algo de lo real y busca dirigirse hacia una meta más o menos aceptada en la sociedad. En el caso de lo que sucede en la perversión es que el deseo se identifica con el goce. ¿Esto qué quiere decir? Que se dirigirá a metas que en muchos casos atentan contra lo que sería la sociedad, atentan contra las normas, ya que al fin y al cabo esta transgresión es lo que constituye la base de lo que es una perversión. Los componentes perversos son entonces aquellos que transgreden con lo que en la sociedad se denomina como normal, con el poder normativo. Y son en muchos casos aquellos que si asisten a un consultorio van a asistir para buscar comprender y poder rectificar o maniobrarse mejor por el goce de los demás antes que poder justamente solucionar algo de ellos mismos. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad introspectiva mucho mayor al no poseer los diques anímicos que posee un neurótico. O mejor dicho, los poseen, pero constantemente van más allá de esas barreras. Más allá de esas barreras superyoicas que les dicen, esto está mal, lo que sé, los escrúpulos ellos no los tienen, o si los tienen, simplemente los ignoran. Son capaces de hacer eso y por tanto buscan asistir a un consultorio para poder realizar justamente actos en los que transgredan las normas o en los que atenten contra la seguridad de otras personas, generando angustia o problemas de mejor manera. Es decir, que si asisten al consultorio va a ser justamente para agudizar sus capacidades, lo cual termina siendo algo muy peligroso. A partir de aquí surge una pregunta, digamos, ¿cómo trabajamos con la perversión? En la perversión principalmente podríamos prescindir de trabajar en el caso de que podamos advertirla y redirigirla a otro analista, o en cuyo caso simplemente dejar de hacerlo y no dar más explicaciones. En el caso de una psicosis, entonces, si el analista posee los recursos necesarios y adhiere a un pensamiento en el cual se pueda trabajar con estos psicóticos y se pueda restituirlos, y justamente que puedan reintegrarse a la sociedad, en cuyo caso se puede trabajar. En el caso de no querer hacerlo por arriesgarse a estar envuelto en los posibles delirios de estos psicóticos, es conveniente prescindir de aquello. En la neurosis, al fin y al cabo, es donde más se busca trabajar justamente, y donde justamente lo que se va a delimitar es si el malestar es intra o intersubjetivo. Esto nos va a dar cuenta de si se trata de una de las estructuras neuróticas, uno de los tipos clínicos neuróticos, que sería la histeria, al ser un malestar que siempre involucra a un otro, es decir, que siempre que se queja no es capaz de dar cuenta de su implicancia en aquello que se queja. Al fin y al cabo esa es la base de la histeria. Y la obsesión, por otro lado, que sería la otra forma de constitución neurótica. Esta justamente lo que sucede es que el malestar es intrasubjetivo, está siempre en uno mismo, y las rumiaciones y los pensamientos, que en muchos casos son automáticos, son los que suelen repercutir en la calidad de vida de este sujeto. Entonces, una vez que nosotros localizamos cierto malestar o cierto conflicto al cual este sujeto no puede dar respuesta, y por tanto
esta persona, mejor dicho, no puede dar respuesta, este yo no es capaz de responder y por tanto se plantea esta pregunta: ¿qué será que está pasando acá? ¿O qué piensa usted? En ese caso se pone en juego algo muy importante que tiene que ver con una localización subjetiva. Se localiza básicamente un conflicto, algo que está por fuera de la estructura, algo que está por fuera de lo que el lenguaje es capaz de simbolizar y por tanto algo aquello que no se puede responder. Ante esa duda, ante esa incertidumbre, es donde justamente se halla la posible manera de que el analista pueda intervenir y que pueda separar lo que sería su demanda de aquello que desea, que en muchos casos la brecha es grande, pero la persona no es capaz de notarlo. No es capaz de notarlo, ¿por qué? Porque estos patrones son inconscientes, como ya justamente se entiende por la hipótesis. Es decir, que esto no es fácil de dar cuenta para uno mismo, sino que en muchos casos el trabajo analítico, o mejor dicho, en todos los casos, requiere de un otro que le pueda, de algún modo, dar esta respuesta, este feedback, esta que en muchos casos es una respuesta que nunca busca responder, valga la redundancia, este juego de palabras. ¿Por qué? Porque lo que se busca en muchos casos es una pregunta, que el analista pregunte algo y que haga reflexionar a la persona. Y este proceso introspectivo es lo que va a permitir que la estructura de esta persona pueda adaptarse a la circunstancia y pueda de algún modo tener una ganancia de verdad. Esta ganancia de verdad es básicamente que el contenido que se encuentra reprimido pueda salir por fuera de esta represión y a la persona justamente tener este conocimiento del que antes carecía, puede tener recursos para responder ante esa circunstancia. Es decir, que como sistema ético el psicoanálisis es excelente porque apunta, desde el punto a que el conocimiento es la base que nos permite desenvolvernos de mejor manera. Ese punto no difiere de las doctrinas, por ejemplo, de Spinoza, que al fin y al cabo habla que no hay que reírse, no hay que enojarse y tampoco hay que desesperarse, simplemente hay que buscar conocer. Esta frase célebre de él, que no sé si la cité textualmente tal y cual como él la menciona, refiere a esto, a que el conocimiento, la capacidad de razonar es al fin y al cabo lo que nos permite desenvolvernos de mejor manera en la vida, hacernos compatibles con la realidad, como ya mencioné, que es al fin y al cabo una de las principales metas que cualquier vida humana debe tener, si es que no la mayor de todas. Continuamos entonces. Una vez que se localiza esta subjetivación, se localiza este punto en el cual hay una contradicción, por ejemplo, entre lo que esta persona dice y lo que hace. Una vez que ubicamos esto, podemos entonces rectificar o contribuir a una rectificación en la cual esta persona pueda dar cuenta y decir: quizás es cierto, quizás yo me estoy quejando acerca de esto, pero yo no estoy haciendo lo mejor que podría haber hecho. O quizás me estoy quejando acerca de tal persona, pero yo también tengo algo de culpa al no haberme dado cuenta que podría haber hecho tal cosa, por ejemplo. Esas cosas, esas rectificaciones son las que van a permitir que esta persona se introduzca en la dimensión del inconsciente. Es decir, que se dé cuenta que hay un inconsciente puesto en juego y por tanto va a ser más susceptible a que se introduzca el método psicoanalítico, que el método al fin y al cabo tiene que ver con esta asociación libre, como menciona Freud, el método que supera a los originales que sean los de la hipnosis. Y esta asociación libre es básicamente decir todo aquello que le pasa por la cabeza sin pensar y sin dudar. Esto justamente es algo que se va a permitir o se va a posibilitar en mayor medida cuando la persona localiza el inconsciente como una entidad, justamente algo que existe en la realidad fáctica, y por tanto cada vez que vaya al análisis es como entrar a las puertas del inconsciente y va a abandonar cualquier preconcepción yoica que tenga al respecto y va a entender que la subjetividad es algo que está más allá de lo yoico, más allá de lo que él pueda concebir desde su conciencia. Entonces justamente yo menciono acá que este proceso, este inicio del proceso es aquel que va a hacer que esta persona comprenda que la lógica del psicoanálisis es una lógica de la incompletud, de lo que no está completo. Es una lógica de justamente esta incapacidad de dar una respuesta específica. Aquello que la estructura no es capaz de simbolizar, no es capaz de representar. Y por tanto, lo que marca la distancia, como ya mencioné, entre el anhelo consciente y el deseo inconsciente. Y el goce es el goce como esta potencia que suele ser en muchos casos ancladora y que hace que la persona constantemente repita patrones, es aquella que va a orientar o va a permitir que parte del SSS. ¿Qué es el SSS? Es el sujeto supuesto saber. Es básicamente un conocimiento que a nivel inconsciente se tiene, pero
esto que está inconsciente, de algún modo, al no concebirse en uno mismo, termina suponiendo que otro sabe al respecto, cuando en realidad el secreto acá de todo esto es que el analista no sabe verdaderamente lo que le pasa al sujeto, sino que el sujeto asume esto del analista para poder justamente dar cuenta de sus propios conocimientos que él mismo reprimió por ser inconciliable para la conciencia. Una vez que esto se libera, que se levanta lo reprimido, la consecuencia natural, por tanto, ¿cuál será? La angustia, el malestar. Y esta consecuencia natural, al fin y al cabo, es aquella que si bien justamente el psiquismo está armado de tal modo para justamente evitar que la angustia se forme, es necesaria porque es la que va a permitir que la persona deje de repetirse estos patrones y deje de complicarse la vida de cierta manera específica y que pueda de algún modo dar cuenta de por qué hace lo que hace y responder a eso de una mejor manera, adaptándose a la realidad. Dicho esto, esa sería más o menos la base o la introducción de cómo iniciaría un proceso psicoanalítico. Tomé dos textos, el primero es la introducción al método psicoanalítico de Miller y el otro es la psicosis de Colette Soler. Son textos muy interesantes, a quienes les interese les recomiendo que los busquen y los lean. Y yo obviamente en este video simplemente di un pantallazo general muy abierto, muy abarcativo, pero también muy sucinto, y por tanto yo en próximos videos en los cuales decida volver a hablar de psicoanálisis, lo que voy a hacer es ahondar acerca de los tipos clínicos, sobre todo de cada uno de los tipos clínicos dentro de la psicosis y de cada uno de los tipos clínicos dentro de la neurosis, además de explicar lo que sería el complejo de Edipo y demás conceptos fundamentales. Dicho esto, vamos a comenzar con la psicoterapia. La psicoterapia, al fin y al cabo, es entonces otro método, otra manera, otro modelo teórico. Como ya mencioné, en lugar de centrarse en el discurso, se centra en la conducta. Es decir, que el objetivo principal, ya me adelanto al final de la exposición, el objetivo principal es modificar los esquemas cognitivos dentro de la teoría menos cognitivo-conductual, modificar estos esquemas cognitivos para poder responder conductualmente en una acción diferente, o simplemente apuntar justamente a la acción. Simplemente modificar los esquemas de acción de la persona para que pueda desenvolverse de mejor manera. A partir de aquí, el término sujeto pierde toda connotación de algún modo simbólica, pierde toda connotación del inconsciente, porque el sujeto dentro del psicoanálisis es siempre sujeto del inconsciente. A partir de aquí, si hablo de sujeto, voy a referirme al yo, a lo que conocemos como el yo. Pero yo prefiero denominarlo de ese modo, ¿por qué? Porque me baso en la hipótesis o en la teoría de el sujeto cognoscente, el sujeto cartesiano, el sujeto que conoce y el que piensa, y por tanto a partir de ahí puede co-construir la realidad o determinarla en conjunto con cómo la realidad le da una retribución a aquello que él piensa y que construye, digamos. Es decir, lo estoy simplificando en cierto punto, pero es justamente para que partamos de esta base tajante y que es diferencial y es sustancial, y es que dentro de la psicoterapia no existe tal cosa como el inconsciente. No podemos concebir un inconsciente como tal porque no hay ninguna prueba factible de su existencia, y por tanto, al no poder ser sometido a prueba, no es falsable, y por tanto los contenidos que no son falsables no son verdaderamente susceptibles de ser considerados dentro del ámbito científico, al menos desde mi juicio y desde los postulados de Popper, como ya mencioné hoy. Continuamos entonces. Vamos a tomar los conceptos de Fernández Álvarez y Feixas y Miró. En primer lugar, Feixas y Miró lo que va a hacer es conceptualizar la psicoterapia. ¿Cómo podemos definirla? Principalmente como un tratamiento realizado por un profesional competente que utiliza medios psicológicos para ayudar a resolver problemas humanos en el contexto de una relación profesional. Dentro de este concepto, que sería el concepto base de lo que es una psicoterapia, hay 4 elementos que se desprenden del mismo. El primero es el concepto de cliente. Este cliente, este término que tiene un tinte sumamente mercantil, digamos, este cliente va a presentar un cierto malestar que va a tener ciertas características. En primer lugar, es que va a presentarse una cierta extrañeza, tal y como si fuese un conflicto psicoanalítico, digamos, una extrañeza ante por qué hace lo que hace, o por qué le pasa lo que le pasa, o por qué se siente como se siente. Otras cosas muy importantes es que eso que le pasa le impide desempeñarse de la forma usual en las distintas actividades cotidianas a las cuales este sujeto se encuentra involucrado, digamos. Es decir, la persona no puede responder del mismo modo en el trabajo, no puede responder del mismo modo con sus amistades, no puede responder del mismo modo con su pareja, etcétera, etcétera.
Entonces, a partir de aquí, él va a venir con una queja inicial. Esta queja inicial es muy importante. ¿Por qué? Porque también nos permite dar cuenta de determinar la diferencia entre lo que es un demandante y un paciente identificado. Porque aquel que demanda es aquel que delata que existe un malestar. Pero el paciente identificado es aquel en el cual reside este malestar. Y en muchos casos no es lo mismo. Es decir, que una persona puede ir al psicólogo a demandar o a hablar acerca de su hermano que tiene tal problema y que justamente a partir de ahí lo mandan al psicólogo. En muchos casos, cuando el que asiste al consultorio asistió por derivación, no termina contribuyendo del mismo modo y por tanto sus quejas perduran más en el tiempo y se imposibilita establecer un objetivo. ¿Por qué? Porque no existe la idea verdadera de que esa persona deba estar ahí. Esa persona piensa, ¿por qué estoy acá? Yo no quiero estar acá. Aunque si alguien tiene problemas conmigo, que venga él y que no me haga venir a mí. Eso podría pensar una persona. Y por tanto se dificulta establecer un motivo de consulta. Que al fin y al cabo, luego de la queja constante, este motivo de consulta lo que viene a decir es, lo que viene a dar cuenta es de algo ya plenamente consensuado entre el terapeuta y el paciente o el cliente. ¿Por qué? Porque ambos de algún modo deciden o afirman a través de hipótesis cuál sería el problema de base y a partir de ahí dirigen sus esfuerzos de manera conjunta para intentar resolverlo o subsanarlo. Esto de un modo también difiere muchísimo con el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque las hipótesis que plantea el psicoanálisis en ningún caso van a ser dirigidas van a ser comunicadas con el paciente, digamos. En ningún caso. ¿Por qué? Porque lo que importa al fin y al cabo es que se ponga el juego en análisis, que se ponga el juego en el inconsciente y por tanto a partir de ahí no hay una meta preestablecida, sino que no hay una duración tampoco de tiempo determinada dentro del psicoanálisis. Cosa que en la psicoterapia, la mayoría de casos sí la hay, porque hay objetivos específicos que ameritan ser cumplidos tarde o temprano. Entonces, otro de los principales componentes del concepto es el terapeuta. El terapeuta tiene ciertas motivaciones que lo llevaron a ser. Entonces, dentro de estas motivaciones tenemos motivaciones funcionales y disfuncionales. Esto es un proceso introspectivo y que también pienso que más allá de introspección es algo que cualquier estudiante de psicología que pueda estar viendo este video se le vendría bien tener una lista de estos distintos motivos, tanto los buenos como los malos, digamos, y que indaga acerca de ellos con un amigo, que indaga acerca de ellos con un profesional también, con el psicólogo al cual asista, para poder también determinar cuál es la solidez de las ideas, cuál es la solidez del pensamiento y la filosofía, esta asociación de ideas, esta capacidad de filosofar que le llevó a ser psicólogo como tal. Al fin y al cabo, estos motivos, si bien son muy personales, por eso yo pienso que pueden ser más susceptibles de ser trabajados con un profesional antes que con una amistad, por ejemplo. Pero dentro de los funcionales, ¿cuáles serían? Principalmente, son varios, pero principalmente sería la capacidad de conversar, la capacidad de escuchar, la capacidad de discernir emocionalmente, es decir, de distanciarse de aquello que uno piensa y lo que uno siente, de lo que el paciente verdaderamente está sintiendo, la capacidad de conectarse con otra persona, con sus emociones, la capacidad incluso de dar cariño, pero no cariño en el sentido físico, en el sentido afectivo, que socialmente tenemos como concebido, digamos, sino simplemente la capacidad de poder tratar con esa otra persona y poder tener conversaciones en las cuales verdaderamente se interese uno. Existe un interés natural tanto en uno mismo, en la introspección y también en el pensamiento de la otra persona. Esta capacidad también de reír, esta capacidad justamente de autonegarse, es decir, de no estar constantemente enfrascado en las propias ideas, sino simplemente que durante ese momento de análisis solamente se conciba el mundo interno, el mundo psíquico de la otra persona y simplemente se trabaje con él, sin prejuicios, digamos, al respecto. Entre otros distintos motivos. Dentro de los disfuncionales son varios también. Puede ser que también es uno de los funcionales, o que puede ser funcional, que tiene que ver con el tema del poder. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el psicólogo debe sentirse confortable con el poder, debe sentirse bien con él, pero tampoco debe tener un deseo o un carácter pretencioso y pedante que le diga o que le indique que debe realizar intervenciones excesivas y determinar cuál sería la modalidad exacta en la cual el paciente tiene que vivir. Eso, para empezar, está muy mal. Tampoco, por tanto, puede hacer caer en lo que se conoce, lo que la clasificación que
que determinan los autores como esta rebelión vicaria, que es consiste básicamente en tomar al paciente como si fuese un juego, digamos, como si fuese una especie de maniquí a través del cual yo planteo ciertas ideas y la persona debe realizarlas. Yo no puedo experimentar con la vida del paciente como tal, y por tanto tampoco puedo resolver conflictos míos a través de la vida de este paciente. Otros problemas pueden ser, o de las motivos disfuncionales, pueden ser la aflicción emocional, una aflicción que lleva a esta persona a considerar que sus problemas le carcomen y por tanto decide estudiar psicología para poder dar respuesta a ellos, y quizá al estudiar simplemente en lugar de dar respuesta a los problemas que tiene, termina generándose aún más. A partir de ahí también tenemos el aislamiento, la soledad, es decir, buscar ejercer la psicología para poder tener contacto íntimo con otras personas, simplemente por el hecho de sentirse de esta manera. Todas estas motivaciones son sumamente disfuncionales y en la introspección debe buscarse la manera de dar cuenta si uno las tiene, y si las tiene quizás de algún modo determinar una manera alternativa de pensar que le permite a esta persona establecer motivos más funcionales y por tanto también desenvolverse de mejor manera con los pacientes y ser más ético. Entonces vamos con la relación terapéutica, que se compone al fin y al cabo de tanto del cliente como del terapeuta en su conjunto, y esta relación se caracteriza por ciertos elementos. El primero de ellos es la simetría. ¿Qué quiere decir la simetría? Que el poder no es el mismo. ¿Por qué? Porque el paciente viene con un problema específico, un problema que él mismo no puede subsanar. Ahora bien, el psicólogo no puede ponerse a llorar junto con el paciente. Se supone que el psicólogo está en una posición de poder, y por tanto también debe ser muy cuidadoso con aquello que le dice al paciente para no herirlo, ni tampoco para generar consecuencias más negativas de aquella situación con la cual el paciente originalmente asistió al consultorio. Esto justamente debe también de una toma de conciencia, o merita una toma de conciencia, una capacidad del psicólogo de advertir justamente que puede decir cosas que no sean del todo ciertas o no sean del todo acertadas en cada caso, y por tanto prescindir en muchos casos de intervenir antes de intervenir erróneamente. En cuanto al encuadre, quiere decir básicamente las circunstancias tanto externas como internas. Dentro de las circunstancias externas son básicamente los horarios, la modalidad de cómo uno pide el turno, por ejemplo, simplemente los aspectos burocráticos esenciales para poder desenvolverse laboralmente en este trabajo, digamos, ofrecer correctamente el servicio. Y en segundo lugar, el encuadre interno tiene que ver con el modelo teórico y sobre todo, que es algo que en muchos casos no sucede, que el psicólogo diga cuál es el modelo teórico que ejerce y que explique las bases del mismo, aunque no quiera psicoeducar al paciente, como en muchos casos es algo que el psicoanálisis está en contra de la psicoeducación, simplemente para que esta persona sepa realmente a qué está asistiendo. ¿Por qué? Porque un paciente, una persona que busca el estudio psicológico, no tiene por qué saber acerca de cuál es el modelo teórico al que está asistiendo. Una persona puede simplemente buscar una ayuda y por derivación puede asistir a un psicólogo al que asistió a un amigo y el amigo le dijo: me fue muy bien, la verdad me ayudó mucho, pero no por ello tiene por qué saber exactamente cuál es el modelo teórico. Pero sí debería saberlo. Y sí, el psicólogo tiene una responsabilidad en cuanto a transmitir cuál es su modelo teórico, y por tanto el encuadre interno es sumamente importante. Continuamos entonces con la alianza terapéutica. La alianza terapéutica es básicamente algo sumamente necesario y que se establece con el tiempo. No se establece originalmente, ya que requiere justamente de una aceptación por parte del paciente, del cliente, hacia el psicólogo. Es decir, el cliente tiene que aceptar y tiene que sentir que está haciendo un buen trabajo aquel psicólogo en el que está trabajando. Y por tanto, el vínculo debe sostenerse, y ya que si bien este vínculo puede en ciertos puntos resquebrajarse, esto no significa que tenga que romperse en su totalidad, sino que esto puede restituirse, porque habrá momentos en los cuales habrá intervenciones jugadas o intervenciones complicadas que puedan alterar la perspectiva del paciente al respecto del psicólogo, pero no por ello puede hacer justamente que esto signifique el final de todo del proceso. Simplemente puede significar un llamado a atención, o puede ser la clave para la mejora del paciente en muchos casos. Y en segundo lugar, el objetivo, establecer un objetivo, como ya mencioné, en conjunto, y ciertas tareas que nos van a conducir al cumplimiento del mismo. Estas tareas son
los medios, básicamente estos medios que se realizan semanalmente para que la persona pueda subsanar aquel problema que se le está presentando y no simplemente establezca un objetivo pero no realice nada por cumplirlo. Deberá justamente dar un feedback constantemente al volver al psicólogo para poder justamente responder ante aquello que fue realizando en la semana y de ese modo orientar un objetivo diferente o continuar con el mismo en el caso de que esté siendo fructífero. Continuamos entonces, una vez que entendemos cómo funciona la relación, entendemos lo que sea el proceso. El proceso abarca tanto las características del terapeuta, como las características del cliente, como las características también de la relación terapéutica. Y este proceso se compone de 3 elementos fundamentales. El primero es la catarsis. La catarsis como tal tiene que ver con una especie de desahogo. Es cuando la persona llega y ya no da más, su angustia se le sobreviene de tal modo que lo único que puede hacer, por ejemplo, es llorar. En este momento, en muchos casos, aquello que puede decir sirve como una especie de primera introducción acerca de su problema. Esta introducción acerca del problema se va a ver a través de una cierta exploración de la situación. Esta exploración, o al menos así debe concebirse desde el profesional. El profesional entonces va a dar cuenta, va a explorar a partir de esta catarsis para poder establecer a partir de ahí ciertos cuestionamientos específicos que lo van a dirigir a la segunda parte, que es el insight. Y el insight como tal tiene que ver con esta capacidad que tenga el paciente de tener una introspección, es decir, un pensamiento interno en el cual pueda de algún modo pensar acerca de sus acciones, pensar acerca de cuáles fueron sus omisiones, que también al fin y al cabo no actuar es también una forma específica de actuar y que en muchos casos suele ser peor que actuar mal, por ejemplo. Una vez que se da esto, se puede dirigir consecuentemente a un plan de acción determinado. Y este plan de acción es al fin y al cabo el que se estructurará a lo largo del proceso de admisión como tal. Y este proceso de admisión es el que estamos lidiando. Y hay ciertos elementos fundamentales que también debemos tener muy en claro al intentar constituir como tal el proceso de admisión para también establecer a partir del objetivo específico, el objetivo final. En primer lugar es el padecimiento. Son las características que yo ya mencioné hoy. Ese es el punto, el no poder solo, el pensar que en ese no poder solo, el ventilar, es decir, el contar acerca de este problema a un amigo, independientemente de que se espere una solución, simplemente el contar acerca de eso, que en muchos casos resulta muy fructífero para aliviar el síntoma, pero supone un esfuerzo extra, es decir, un problema extra que es decir, bueno, pero yo necesito la ayuda de un profesional, un experto que me ayude a orientarme ante esta circunstancia. Y, en última instancia, que no haya un hecho físico. Ahora bien, que no haya un hecho físico no impide o no significa que no deba realizarse un trabajo interdisciplinar en muchos casos. El psicoterapeuta como tal en ningún momento se muestra reticente a esto, ya que resulta sumamente necesario en muchos casos, en muchos pacientes, que la forma correcta de lidiar con ciertas patologías es mediante un trabajo en el cual el psiquiatra pueda contribuir con una medicación, por ejemplo, o incluso haya otras patologías en las cuales otros profesionales de otros ámbitos de la salud también puedan contribuir enormemente a la mejoría de esta persona. Por tanto, no hay que descuidar esto y no hay que pensar que, al igual que el psicoanálisis, existe una preponderancia del espacio subjetivo. Si bien el espacio subjetivo es el espacio psíquico, si bien nosotros nos ahondamos principalmente en el espacio psíquico, yo ya mencioné en el video de Clínica Psicoterapéutica 2, en el video en el cual yo expliqué la base, digamos, neurobiológica que sucede en un proceso terapéutico. Yo expliqué en ese video cómo sucede esto y también expliqué la importancia que tiene que el psicólogo conozca cuál es el componente biológico de la subjetividad y por qué esto permite justamente realizar intervenciones más adecuadas y permite también disminuir en la medida de lo posible o excluir en la medida de lo posible los posibles errores en el diagnóstico. Continuamos entonces con el esquema del sufrimiento. Este esquema básicamente es una simple manera de categorizar nosográficamente el tipo de padecimiento o disfuncionalidad vital que presenta esta persona en 3 tipos diferentes. El primero es el síntoma. El síntoma como tal entonces es similar a lo que ya mencioné en psicoanálisis, en el obsesivo, lo intrasubjetivo, es decir, adjudicar a aquel padecimiento, a aquella incapacidad de
de significar aquel malestar que le está sucediendo a algo que está por fuera, sino que simplemente se enfoca en uno mismo. Y a partir de ahí la persona puede decir, tengo depresión, estoy con mucha ansiedad, me siento muy mal, no sé qué hacer, tengo mucha incertidumbre, no puedo dormir por las noches. En esos casos está justamente atribuyendo el síntoma, o mejor dicho, el sufrimiento es puramente sintomático. En muchos casos también sucede un problema, es decir, que este malestar tiene un carácter intersubjetivo, un carácter que involucra siempre a una otra persona o una incapacidad vital de responder ante determinadas circunstancias, por ejemplo, laborales. El otro día me peleé en el trabajo, ya no sé qué más hacer, estoy pensando en dejar de trabajar ahí porque no me puedo llevar bien con mi jefe, todo el tiempo peleamos y tenemos problemas, por ejemplo. O estoy pensando en separarme porque mi pareja me genera problemas todo el tiempo y no sé qué más hacer. Eso es un problema. Y finalmente tenemos un conflicto. El conflicto aquí, que como ya mencioné es parte del concepto de síntoma dentro del psicoanálisis, aquí tiene un carácter más filosófico y más inherente a la vida misma de la persona. Es decir, que el conflicto abarca todos los ámbitos de la vida y tiene que ver con una pesadumbre, una angustia o una congoja general que aflige a este sujeto, a esta persona, y que esto se traduce o se aprecia a través de otros ámbitos de la vida. Ahora bien, muy oportunamente y muy acertadamente lo que va a decir Álvarez es que estas distinciones no son sustanciales, sino que son superficiales, son simplemente para que podamos esquematizar un poquito cómo se puede apreciar el sufrimiento, pero no son de nada determinantes. ¿Por qué? Porque en muchos casos el síntoma, como él dice, lo que va a hacer es indicar o ser fruto de un problema, y en muchos casos ambos delatan un conflicto inherente del cual la persona aún no es consciente. En relación a lo que te he mencionado, hay que continuar con la evolución de la demanda, es decir, que aquella queja inicial de algún modo va a ir progresando justamente, pero esta progresión puede ser brusca o puede ser progresiva. Si es brusca, quiere decir que los mecanismos adaptativos de la persona en cierto punto no fueron capaces de significar cierto acontecimiento y elaborar un plan de acción específico. Es decir, que la persona, por ejemplo, puede haber perdido un trabajo de la noche a la mañana, se le puede haber incendiado la casa de un día para otro y por tanto perder sus bienes materiales. Estas situaciones vitales, en cierto punto, generan un cambio drástico en la vida. También lo que van a hacer es generar esquemas de acción replegables, es decir, que la persona generalmente se va a enfrascar y va a determinar un sistema de acción muy específico a partir del cual va a intentar de algún modo sobrevivir ante esa circunstancia, sobrevivir ante ese desbordamiento, que lo que va a hacer es que no pueda de un modo contenerse, no pueda contener aquello que le sucede, no pueda significarlo, y por tanto este contenido lo que va a hacer es saturar su psique, y al fin y al cabo esto es justamente esta forma progresiva, esta demanda que puede venir un día para otro. Quizás vino originalmente por un problema muy superficial, por ejemplo una ruptura, y quizás en la siguiente sesión está pensando en suicidarse, por ejemplo. Algo así indica que hay una evolución muy brusca en su demanda, y por tanto hay un esquema adaptativo ahí que se haya totalmente subsumido ante una circunstancia externa que lo carcome. En otros casos puede haber una evolución progresiva, es decir, que puede haber intervalos de tiempo en los cuales la persona encuentre una mejoría, con los intervalos en los cuales se sienta peor. Esto justamente es lo que Álvarez va a decir que es como lo óptimo, es decir, una forma que de algún modo va a permitir que mediante esta dialéctica, este intercambio interno de la persona misma, se pueda presentar una mayor posibilidad de una solución más rápida y más eficaz, porque la persona en cierto punto logra adquirir ciertos recursos para responder, aunque no en todos los casos pueda resultar suficiente para justamente sanar aquel conflicto en el cual se halla inmersa, digamos. Y finalmente continuamos con la atribución del malestar, que se relaciona con lo que ya mencioné del síntoma y problema. ¿Por qué? Porque viene a esclarecer cierto tema en relación a si la persona se siente verdaderamente involucrada en aquello que le sucede, mediante la atribución hacia un objeto externo o interno. Si la atribuye a sí mismo, digamos, quiere decir que hay una mayor posibilidad que la persona pueda dar cuenta de cuáles son aquellas cosas que están dentro de su control y por tanto responder de una mejor manera ante esas circunstancias. Mientras que al atribuirlo a algo que está externo,
que es puramente externo, quizás no puede dar cuenta de las posibles falencias que esa misma persona genera y que son las que producen verdaderamente el conflicto. Una vez determinado todo esto, tanto el cliente como el terapeuta van a realizar una evaluación. La evaluación del terapeuta va a ser una evaluación en la cual va a ponderar todos estos elementos y va a usarlos para determinar el objetivo, mientras que el cliente lo que va a hacer es evaluar cuáles son los esfuerzos que deberá realizar. A partir de esos esfuerzos va a determinar también la parte económica, si puede de algún modo sustentar el tratamiento. Va a determinar también justamente cuáles son las consecuencias de esto, las posibles mejorías que puede alcanzar, y una vez que se dé un consenso específico, se limita el objetivo y a partir de ahí se conducen las distintas tareas, las distintas técnicas y estrategias para mejorar la calidad de vida de esta persona. Entonces es una forma puramente yoica, como ya se habrán dado cuenta, es una forma consensuada en la que constantemente el paciente, la persona es informada acerca de lo que está sucediendo y se busca sanar o se busca mejorar la calidad de vida siempre con un papel preponderante del terapeuta, que dentro del psicoanálisis es un papel más reservado y más pasivo en muchos casos, ya que en el psicoanálisis las interpretaciones se dan en modos muy específicos, en situaciones muy específicas, y por tanto suele ser menor el porcentaje de tiempo en el que un psicoanalista habla que el porcentaje de tiempo en el que un psicoterapeuta habla. Dicho esto, espero que se haya entendido. Estas son las principales diferencias, al menos en lo que será el inicio, el proceso de admisión dentro de la psicoterapia y también las entrevistas preliminares. Además, este video constituye la base de lo que va a ser los contenidos psicoanalíticos. Por eso decidí justamente explicar lo que será la alienación y la separación. A partir de aquí, el próximo video va a indagar principalmente acerca de los contenidos de la psicoterapia. Voy a comenzar ya con los distintos autores principales de las teorías estas. ¿Por qué? Porque son muy importantes, muy interesantes, y una vez explicadas ellas, voy a también explicar ciertas técnicas específicas y voy a intentar proponer técnicas que también sirvan para el oyente, que pueda usarlas sin necesidad de ir al psicólogo. En cuanto al psicoanálisis, también voy a ahondar, como ya mencioné, en las distintas estructuras, o sea que voy a subir videos de ambas temáticas, pero de manera separada. Este video simplemente como una introducción general, decidí hacerlo de manera conjunta para poder establecer paralelismos y también diferencias. Ahora bien, dicho esto, con eso ya concluye todo en general. Espero que se haya entendido. Si hay algo que quedó por fuera, si hay algo que no se ha entendido o yo di por sentado algo que quizás no era tan evidente, quiero por favor a quien haya visto de acá, que le agradezco muchísimo, que me lo diga en los comentarios y yo voy a intentar responder a todas sus dudas. Así que bueno, muchas gracias por haber visto hasta acá y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.